bien, ustedes ya saben que el Evangelio según San Mateo tenía la finalidad de mostrar al Señor Jesucristo como el Mesías, ya escrito para alentar a la iglesia y alentar a los creyentes y también para ser una herramienta de llegar al pueblo judío, al pueblo hebreo, mostrando que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando. Y de aquí, ya todo lo que ustedes han avanzado, han tenido grandes pasajes. Y espero que en estos capítulos que veamos hoy el Señor nos hable. Y por supuesto, ¿por qué no? Acompáñenme a pedir la guía del Señor para que Él hable por su palabra a nuestros corazones. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias porque en esta reunión de salvos, de aquellos que hemos sido redimidos por tu mano, podemos abrir tu palabra y podemos disponer nuestro corazón y queremos, Señor, que cada uno de nosotros ponga su corazón atento. Abramos, Señor, los oídos del corazón, veamos, Señor, con los ojos que tú nos das espirituales para poder ver en tu palabra y escuchar lo que tú quieras enseñarnos y mostrarnos para el cambio. Padre, utiliza tu palabra en esta mañana para hablar a nuestros corazones. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, capítulo 14 comienza con algunos pasajes ahí. Vamos a ir viendo algunas divisiones, ¿ya? Y capítulo 14 comienza con un flashback. ¿Les gusta cuando ven las películas y ven esos retrocesos en la historia? Miren lo que dice acá el versículo 1 del capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y aquí comienza el flashback, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Y se comienza a contar la historia de qué es lo que había pasado con Juan el Bautista, porque Herodes asimilaba estos grandes poderes que el Señor mostraba con los que había visto en Juan. Entonces dijo, el Juan el Bautista resucitó. Sus culpas lo estaban persiguiendo, porque como se nos cuenta aquí, por causa de Herodías, que era la mujer de su hermano, por todo un tema pecaminoso, Juan lo acusaba. Juan le decía, no es correcto lo que haces. Y le apuntaba y le decía, y Herodes quería matarle, y buscaba la oportunidad. Y Herodías, su mujer, aquella a cual también había sido apuntada, vio la oportunidad. Y entonces en una de estas reuniones paganas que tenía esta gente, dice el versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, no porque quisiera a Juan, sino porque veía que se le podía venir un pueblo encima. Se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa para no quedar mal, ¿ya?, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Comienza con esta historia trágica este capítulo. Y cuando le llegan las nuevas al Señor, el Señor dice, versículo 13, y avanzamos ahí en la presentación, al segundo segmento.
a la alimentación de los 5.000, que comienza con esto, que oyendo el Señor esta historia de lo que había pasado con Juan, se apartó, se fue a un lugar, como era costumbre en el Señor y como debería ser costumbre en nosotros cuando nos encontramos en medio de aflicción, apartarnos a nuestro lugar privado para encontrar al Señor. Oyéndolo, Jesús se apartó allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El Señor se había alejado para pasar su tiempo de dolor, para pasar su tiempo de angustia, para poder entregar a Dios sus cargas. Pero el Señor tenía ese magnetismo que no se ha visto otra vez en la tierra, en que la gente salía de las ciudades a buscarlo al desierto para escucharlo. La gente escuchó que Jesús estaba por ahí, en su cerro favorito, o en su lugar, en su rincón preferido para encontrarse con el Señor, y la gente salió. Versículo 14 dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya pasó, es tarde, ¿ya? Despídelos para que vayan a sus casas. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles o dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Conocen esta historia? El Señor toma estos panes y estos peces, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. El Señor les dijo, tráiganlos. Mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. El Señor tomó los panes, los peces, los bendijo, los partió, los entregó y toda la gente comió. Vemos en esta historia, vamos a ir avanzando de a poquito, después nos vamos a ir deteniendo en algunos versículos en los cuales vamos a profundizar un poquito más. Pero quiero que por lo menos dejarles un poquito del panorama y darles la tarea de que ustedes después busquen ahí algo específico para ustedes. Tengan un tiempo con la palabra ahí buscando. Cuando el Señor ve a esta gente, se nos muestra ahí enseguida el corazón del Señor. El Señor tuvo compasión de ellos. En lugar de compadecerse a sí mismo por la pérdida de un amigo, por la pérdida de aquel que era la voz que clamaba en el desierto y que abría el camino para el Señor, en medio de ese dolor, el Señor tuvo la capacidad de mirar más allá, ver a los que estaban enfrente y decir, tengo compasión de esta gente. Me mueve el corazón. Mis entrañas se remueven por lo que están pasando. Y les sanó, dice, sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor siempre tuvo esa capacidad y la tiene aún de mirar más allá de su propia nariz, porque Él nos ama tanto y tiene tanta compasión de nosotros que está más preocupado de nosotros que del dolor interno que Él puede estar sintiendo en ese momento. Qué difícil que es cuando estamos en medio del dolor creer que mirar afuera y no creer que somos el ombligo del mundo. Porque en medio de nuestro dolor lo único que esperamos es que alguien más venga y se apiade de nosotros. Y perdemos la capacidad de mirar que hay veces que los que están a nuestro alrededor están sufriendo un poco más que nosotros y necesitan de nuestra compasión. A veces nos compadecemos solo de nosotros mismos y eso hace que nuestras miserias se vengan encima nuestro, nos aplasten y dejemos de ver al Dios que tiene el poder para sanar nuestras dolencias y para levantarnos y decir avanza,
Tu momento es el momento de avanzar. No perdamos la compasión por los demás. No perdamos esa capacidad de ver en el otro la necesidad que tienen de un Dios salvador, de un Dios sanador, de un Dios que se compadece por ellos. Si no somos nosotros los que hablamos de nuestro Señor, nadie más les va a hablar. Tenemos que mirar a los de alrededor y contar la historia de Jesús. A veces nos ensimismamos tanto que nos olvidamos que el resto del mundo está pasando cosas peores. Y nos creemos los más dignos de misericordia, cuando en realidad somos los receptores de aquella misericordia y deberíamos extenderla para todos los que están alrededor. El Señor tenía esa capacidad, tuvo compasión de la gente, vio su necesidad, les sanó y vio su nueva necesidad. Ya habían estado tanto tiempo con Él que necesitaban comer. Y el Señor hace lo que nadie más puede hacer. Toma lo poco que hay, lo transforma en mucho, genera un gran milagro que satisface a toda la gente y además le da una gran lección a sus discípulos, en que ellos también pueden ser parte de esta bendición entregando lo que tienen. Habían 5 panes y 2 peces. En otra versión se nos cuenta que era lo que un niño había traído. No era mucho, pero con eso poquito el Señor hizo tanto. Alimentó a tanta gente e hizo que sus discípulos aprendieran. O tal vez no aprendieron tanto. Se los dejo para más adelante. Vamos a ver un poquito más allá. Después de la alimentación de los 5.000 tenemos otro texto aquí. El Señor caminando sobre el mar. Ahí vemos a... ¿Recuerdan esta historia? ¿Cuántas veces hemos criticado a Pedro ahí? Ese es Pedro, el de la boquita blanca, está gritando pidiendo ayuda. Sus amigos están atrás en la barca. Pedro está en el agua hundiéndose. El Señor ahí le va a rescatar. ¿Cuántas veces hemos criticado a Pedro por haber sido un hombre de poca fe y haberse ahogado? Cuando el Señor mandó que sus discípulos se fueran, tomaron la barca, se fueron y el Señor apareció caminando sobre el mar. ¿Podrían haber esperado ellos esto? ¿Era algo que el Señor se los dijo? No. El Señor dijo, nos vamos a juntar al otro lado, vayan ustedes, yo voy después. Quizás el Señor tenía que terminar aquello que estaba inconcluso, su tiempo con Dios, que había comenzado. ¿Se acuerdan que se fue, se alejó para comenzar su tiempo con Dios? Pero después vio la necesidad de la gente, hizo los milagros, alimentó a muchos y quizás quedó una oración pendiente. Quedó un tiempo de oración pendiente que el Señor dijo, bueno, esto es importante, lo voy a retomar. Le dice, bueno, ustedes vayan, nos encontramos allá, pero el Señor no les dijo, yo voy a ir caminando por el mar. Así que no era esperable lo que estaba pasando. Por eso ellos dicen, ¿quién viene? Un fantasma. Y el Señor les dice, yo soy, tengan ánimo. Versículo 27, tengan ánimo, yo soy, no teman. La presencia del Señor viene para infundir ánimo en medio de la dificultad, porque estaban ahí sin saber qué estaba pasando. Bueno, daban voces de miedo, dice el versículo anterior. El Señor les dice, no teman, soy yo soy. Qué gran declaración, yo soy, no es cualquier cosa, la tomamos como, se está identificando, sí, se está identificando, pero se está identificando como el mismísimo Dios. Yo soy el que creó el cielo y la tierra, aquel que le dijo a Israel, yo soy uno, soy tu Dios. Yo soy el que soy, me envía a ustedes, le dijo
que le dijera Moisés al pueblo: yo soy, no teman, no tengan miedo, tengan ánimo. Y ahí Pedro dice: bueno, si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti, caminando sobre el agua. El Señor le dijo: ven. Pedro caminó, dio un par de pasos, tal vez ahí tanteando el terreno. Caminó, contento, pero después empezó a ver que venían las olas y perdió su foco de lo que estaba pasando. Porque cuando empezamos a mirar alrededor y nos olvidamos de lo que el Señor está queriendo que hagamos, puede que perdamos el foco y las olas de alrededor nos tapen. Nos comencemos a hundir y el Señor nos diga: hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Si yo te mandé, ven para acá, aprende tu lección nuevamente. Pero los demás amiguitos, a los que no criticamos, siguen en la barca. Ninguno de ellos tuvo ese poquito de fe para decir: Señor, quiero avanzar. Porque cuando quieres avanzar, las olas van a venir alrededor. Por eso cuando estás sirviendo al Señor, vienen problemas. Por eso cuando has tomado una decisión de hacer algo diferente, algo distinto, poner en las manos del Señor lo que eres, van a venir problemas. Problemas económicos, muy típico de nuestra sociedad en el día de hoy. Problemas de salud, que lamentablemente no porque seamos cristianos no los vamos a vivir. Ya lo sabemos y lo hemos experimentado. Problemas sociales, porque nos arrastra lo que estamos viviendo alrededor. Pero no debemos olvidar en ese momento que aquel que nos dijo que avancemos es el Dios mismo. El poderoso yo soy, que nos dijo: no teman, tengan ánimo y avancen. Por eso cuando te estés hundiendo, no creas que el Señor te dejó. La mano del Señor aún sigue ahí para tomarte y decirte: qué poca fe has tenido hoy, pero puedes seguir teniéndola. Avanza conmigo, avanza de mi lado. Así que nuestro amigo Pedro dudó, pero el resultado de esto va a generar algo en los demás. Que cuando vean que el Señor te rescató, el resto que no tuvo la fe de avanzar, probablemente sean como los amigos de la barca aquí en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron al Señor diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Porque vieron lo que había hecho. No solo caminar el Señor por el agua, sino mandar que un simple mortal pudiera también hacerlo. Por lo tanto, cuando estás haciendo tu tarea, aquella para la cual el Señor te capacitó y te envió, cuando estás sirviendo al Señor, eso va a generar resultados para tu fe, que puede debilitarse, que puede tambalear, pero el Señor te va a tomar de nuevo de la mano y va a generar algo en el resto, que digan: verdaderamente el Señor está haciendo una obra aquí. Es el poderoso yo soy quien está a nuestro lado. Luego, en la última parte de este capítulo, desde el versículo 34, el Señor sana a los enfermos ahí en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda la tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. Muestras de fe anónimas. No hay nombres, pero muestras de fe real. Cuando le pidieron al Señor que les sanase, el Señor les sanó. El Señor tenía compasión de ellos. El Señor vio su necesidad y les dio conforme a la petición del corazón. Nuestra petición del corazón a veces queda tan relegada, a veces no pedimos
porque no tenemos la fe real para decir el Señor lo va a conceder. A veces nuestra petición se condiciona a las estructuras que nos han formado en nuestra mente tantos años de iglesia o de filosofía o de cómo haya sido formada tu mentalidad durante tu vida. Y nos olvidamos que el Señor tiene el poder para hacer todo. Cantamos, el Señor hace todo porque para Él nada es imposible. Lo cantamos hoy, lo hemos cantado siempre, no sabemos de memoria que nada es imposible para Dios. Y a veces no lo mostramos, no lo creemos y dejamos de orar por alguna situación compleja. No presentamos al Señor nuestra petición porque no tenemos esa fe para creer que el Señor lo vaya a dar. Nos olvidamos de que el Señor está pensando siempre en nosotros para nuestro bien. Y no quiero decir que el Señor siempre va a conceder todo lo que le pedimos porque eso sería decir que Él es nuestro genio de la lámpara. El Señor va siempre a conceder aquello que está conforme a su voluntad y que va a ser bueno para nosotros. Y nosotros vamos a conocer y entender su voluntad cuando le conozcamos a Él y podamos orar en la dirección correcta. Y el Señor siempre va a responder. No olvidemos que el Señor está atento, nos ama tanto y nos tiene tanta compasión que está ahí, pendiente de nosotros. Si estas personas anónimas obtuvieron lo que pedían, nosotros, sus hijos, podemos obtener lo que el Señor nos quiere dar porque está ahí. Pero a veces no tenemos la fe para decir, Señor, quiero avanzar en el sentido que tú estás mostrando y quiero dar ese paso hacia ti para poder obtener lo que tú tienes para mí. Capítulo 15. Y aquí vamos a ver algunas principales divisiones. Vamos a ver lo que contamina al hombre. Hubo una gran disputa. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron a decirle al Señor, Señor, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? No es que ellos conocieran que hay bacterias en nuestras manos, que hay cosas que necesitamos quitar antes de comer. Porque bueno, ojo, no significa que a partir de hoy dejen de lavarse las manos antes de comer, ¿ya? Pero había tanto ritualismo en que debían lavarse las manos de cierta manera, de forma ritual, para no contaminarse, porque hasta el polvo de Jerusalén, donde vivían gentiles en ese momento, recordemos que estaban siendo esclavos de los romanos, dirigidos por romanos, con culturas mezcladas. Entonces, todo lo ritual del judaísmo estaba siendo contaminado. Entonces, la orden de lavarse las manos ya había sido tan específica en que tenían que lavarse de cierta forma. Nosotros, con Cecilia, tenemos una pizzería. Y en la pizzería, en el sector del lavado de manos, pusimos un cartel y que tienen todo el procedimiento para lavarse las manos. ¿Ya? ¿Cómo se debe lavar? Entonces somos medio fariseos en eso. ¿Por qué? Porque es importante que los que manipulan alimentos tengan sus manos limpias. Y es lo que corresponde. Dice ¿qué hay que hacer primero? Mojarse las manos, ponerse jabón, lavarse entre todos los dedos, poner las manos debajo del agua, quitarse jabón, limpiarse con una toalla y depositar la toalla en el lugar de las toallas sucias. Y está todo el procedimiento escrito. Bueno, algo así era lo que estaba en la ley para antes de comer ahí lo que habían puesto los fariseos. Entonces eso es lo que reclamaban, que no cumplían con todo el ritualismo para comer. Y el Señor les dice, ¿saben qué? El problema es que estamos concentrados en el ritualismo
y preocupados pensando de que eso es lo que nos va a ensuciar. Y el Señor les dice, respondiendo él, versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque ustedes se preocupan de lavarse las manos, pero cuando hay que preocuparse del mandamiento, versículo 4, honra a tu padre y a tu madre, ustedes dicen, lo que yo le voy a dar a mi madre va a ser mi ofrenda a Dios. Es decir, sacaban lo que correspondía de hacer de la ofrenda, sacaban una parte de ahí, se lo daban a su papá y a su mamá para que su cuidado, y eso era parte de la ofrenda para Dios. Cuando no era así, y cuando no debe ser así, mi ofrenda para Dios es mi ofrenda para Dios. Y mi mandato de cuidar a mi papá y a mi mamá, esa parte. Tengo que ser responsable. Eso significa el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Somos responsables del cuidado de nuestros padres cuando nos corresponde. Así como ellos nos cuidaron cuando chicos, y ese cuidado correspondía también en lo económico, en lo monetario y todos los gastos que ocurren, en el momento que nos corresponda, cuando ellos son mayores, también tenemos que hacerlo nosotros con ellos. Entonces los fariseos arreglaban las cosas a su pinta y decían, voy a sacar parte de la ofrenda porque eso se lo doy a mis padres y eso también es honrar a Dios. No es así. Entonces, ante una acusación, el Señor, que los conocía, les reacusa, les pega, les devuelve la pelota. Y después les enseña a sus discípulos, ustedes, porque ellos dijeron, Señor, explícanos qué está pasando. Y Él les dice, ustedes tampoco lo entienden. Lo que entra al cuerpo no es lo que contamina al hombre, eso termina yéndose al baño, se va a la letrina y se acabó. No es lo que contamina al hombre. Pero lo que contamina al hombre, versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que nos contamina es lo que entra a nuestro corazón. La Biblia nos enseña que el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero del mal tesoro de su corazón salen malas cosas. Es decir, lo que guardamos es nuestro tesoro. Y de nuestro tesoro saldrán cosas buenas o cosas malas, dependiendo de a qué dedicamos nuestro tiempo. Por eso, muchas veces no tenemos un contexto para las cosas que nos pasan, un contexto bíblico, porque no guardamos Biblia en nuestro corazón. No tenemos un contexto de Dios porque no estamos teniendo una comunión con Dios como corresponde y estamos guardando en nuestro corazón solo cosas malas. Y estamos tan dedicados a lo que nos pasa y guardando rencores con aquellos que nos hicieron mal, siendo prejuiciosos con las personas, diciendo, pensando que todos me quieren hacer algo malo y vamos guardando cosas malas en el corazón. Y más allá, cuando somos tentados y vamos cayendo en pecados secretos y guardando cosas que nos van a hacer mal. Guardando cosas que están contaminando nuestro corazón y que después se van a manifestar en malos pensamientos, en homicidios, en adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Las cosas que contaminan al hombre son aquellas que guardamos en el corazón primero. Así que no nos preocupemos tanto del ritualismo, preocupémonos de lo que estamos guardando realmente en nuestro corazón, de lo que estamos guardando para nuestro futuro, para cómo vamos a reaccionar, para lo que vamos a hacer. Preocupémonos de guardar buenas cosas en nuestro tesoro del corazón, porque de ahí van a salir buenas cosas o no.
Después tenemos al Señor sanando a más personas. Tenemos la fe de la mujer sirofenicia o la mujer cananea, desde el versículo 21, y en el versículo 29 el Señor sanando a muchos. Dice el versículo 29, pero Jesús pasó de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó de allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. El Señor, como les dije, tenía compasión de todos. Y Él mostró sus maravillas, hizo sus milagros para mostrar también su propósito. Pero en el texto anterior, en la historia de la mujer sirofenicia o la mujer cananea, desde el versículo 21, se nos dice que ella venía dando voces detrás de él, diciendo: Señor, hijo de David, socórreme. Señor, socórreme. Reconociendo que él era el dueño del trono. Señor, hijo de David, socórreme, ayúdame. Y el Señor ya molestaba tanto que los discípulos le decían: Señor, échala, viene gritando detrás de nosotros. El Señor le dijo: bueno, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. El Señor tenía claro cuál era su foco. Soy enviado a esta gente, a la gente de Israel. Esta mujer era extranjera, ¿ya? Entonces ella vino, se postró y dijo: socórreme. Y el Señor le dijo: no está bien darle la comida de los hijos a los animales, a los perros. Y ella le respondió: Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor se sorprendió de su fe y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese momento. El Señor tenía claro su propósito, tenía claro a quién venía. Venía a predicarle al pueblo que tenía ahí cerca suyo, tenía que mostrarles que Él era el Mesías, tenía que mostrar todo aquello que vino a hacer, mostrar su compasión con ellos, pero el Señor nunca cerró su corazón para aquel que realmente lo necesitaba. Y esta mujer, de verdad, tenía esta necesidad de que su hija fuese sana y lo obtuvo. A veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros mismos, en la iglesia, que nos olvidamos de verlos de afuera, como les dije hace un rato. Y no nos duele cuando un compañero de trabajo tiene una necesidad y no vemos que ahí hay una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, para mostrarles que el Señor puede tomar su mano también, puede perdonar su pecado, puede tomarle, hacerle parte del rebaño y puede tener una nueva esperanza de decir: ahora tengo un Dios que me acompaña, que me ama y tiene compasión por mí. Tengamos compasión por esas personas que aún no han recibido a Cristo, no han creído en Cristo como Salvador y siguen alrededor nuestro. Muchos de ellos son sus parientes y los míos. Muchos de ellos son sus compañeros de trabajo que están 8 horas al lado tuyo en la oficina. Muchos de ellos son aquellos que vemos en las reuniones de apoderados y que nos tienen aburridos por el chat de los apoderados, pero necesitan de Cristo. Necesitan escuchar que Dios les ama y que hay esperanza para ellos. Vamos a ir al capítulo 16. Bueno, en el 15 aquí me estoy saltando la alimentación de los 4.000. Otro evento, no es el mismo, ¿ya? Si fuera, después ustedes lo van a leer en el capítulo que viene, pero el Señor les dice, lo reta a sus discípulos en un momento donde dice: ¿no se acuerdan cuando alimentamos a los 5.000
y después a los 4.000, ya este es otro evento. Así que el Señor era especialista en darle de comer a muchos con poco. Entre paréntesis, el Señor puede hacer eso con usted todavía. Así que si hay poquito en su despensa, tenga fe. El Señor va a hacer que ese aceite dure como el aceite de la viuda. El Señor puede hacer que esa poca harina que hay todavía ahí pueda multiplicarse. El Señor lo puede hacer y el Señor lo hace. Todos nosotros creo que somos testigos y podemos dar fe de que con lo poquito que hemos tenido en la despensa nos hemos podido dar vuelta sin problema para lo que necesitábamos en el tiempo que lo necesitamos. Tenemos esta alimentación de los 4.000 y vamos a ir al capítulo 16. Cuando los fariseos pedían una señal. La generación perversa pedía señal. ¿Señal de qué? ¿De quién es? Vinieron a tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo, versículo 1. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece ustedes dicen, viene buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas. Ustedes pueden distinguir cómo va a cambiar el tiempo, les dice. Pero no se dan cuenta de las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Y no nos dice mal la historia, pero ¿habrán entendido? ¿Habrán entendido cuál era la señal? Probablemente no. Probablemente en el curso de la historia, cuando vieron que el Señor murió y al tercer día resucitó, alguno de ellos le haya hecho un clic en la cabeza y dijo, eso es lo que nos decía. Esa es la señal del profeta Jonás, que el Señor iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Como Jonás, que cayó en el pez y al tercer día reapareció. Gran historia la de Jonás, para otro día. Para otro día. ¿Ya? Gran viaje el que hizo en un pez. Luego, llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Nuevamente, los discípulos eran capos para no tener pan. Los discípulos se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron dentro de sí, nos dice esto porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿O no entendéis? ¿No os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas llenasteis? No se trata de pan. Si es por pan, yo hago aparecer pan, dice el Señor. ¿Cómo es que no entendéis que no es por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos hacían de un mandamiento, lo adornaban, lo engrandecían y lo terminaban poniendo casi como palabra de Dios. Entonces, algo que comenzaba con una buena intención, terminaban haciéndolo un decreto. Hay veces que nosotros pensamos que en la iglesia las cosas se hacen de esa manera siempre. Y tiene que ser así porque yo lo he visto así y me enojo si la batería que está hoy aquí y estuvo aquí durante mucho tiempo, mañana la ponen allá. Y yo entro, ¿por qué la batería está ahí? Tiene que estar acá. Me voy de esta iglesia. Es tonto, es ridículo, pero a veces hacemos cosas así, ¿o no? No nos gustan las formas, me voy de esta iglesia. No me gustan, han cambiado algo tan fundamental como antes tocaban una guitarra acústica con un micrófono, hoy tocan una guitarra eléctrica, me voy.
Me voy de esta iglesia. Es el principio del fin. Pero a veces no te gustan las decisiones que el liderazgo toma en relación a ciertas reuniones, en relación a ciertas formas. Los fariseos y saduceos eran capos, especialistas en hacer de las formas el fondo del asunto. Cuando el Señor les dice, saquen de su mente, saquen esa levadura de su corazón, porque eso hace crecer, va a hacer crecer pecado. La levadura es sinónimo de pecado. Cuando era la fiesta de los panes sin levadura, tenían que barrer la casa completa, sacar todo lo que pudiera estar leudado para que los panes sin levadura no se contaminen. ¿Por qué? Porque es un símbolo del pecado, había que sacar todo. La levadura de los fariseos, cuando estamos preocupados de la forma y no del fondo, va a hacer crecer el pecado en nuestro corazón. Y nos vamos a enojar y vamos a pecar por una cosa de forma, no preocupándonos por el fondo. El fondo es que prediquemos a Jesús, que le alabemos, que enseñemos la palabra, que hagamos discípulos y seamos discípulos. Es lo que el Señor nos pidió y es lo que nos sigue pidiendo y es lo que tenemos que seguir haciendo. No preocuparnos de la levadura de los fariseos. Avanzamos a los últimos dos fragmentos. Versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Gran pregunta. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, como Herodes. Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o cualquiera de los profetas, algunos de los profetas. Y el Señor les dijo, ok, eso es lo que dice la gente, pero ahora quiero saber de ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré a ti la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué raro ese último mandamiento. El Señor les dijo, ok, ustedes saben quién soy, no se lo digan a nadie. Es como cuando alguno de nuestros hijos descubre que tenemos un regalo especial para otro. Ok, pero no lo digas, porque yo quiero entregarlo. Yo quiero dar la sorpresa. Pero el Señor le dice, Pedro, sobre esta gran declaración voy a levantar mi iglesia, y lo más importante, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Gracias a Dios por ser parte de la iglesia. Gracias a Dios porque somos la iglesia. Ponemos, para identificar la iglesia, ponemos un edificio. Pero todos sabemos que la iglesia no es el edificio. Ustedes y yo somos la iglesia. Aquellos que hemos sido redimidos porque éramos pecadores perdidos, que no teníamos forma ni manera de salvarnos a nosotros mismos, aunque lo intentemos, aunque lo intentáramos y aunque lo intentamos. Porque muchos de nosotros buscó acercarse a Dios a su propia forma, pero no se puede. Los que somos redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido sumergidos en la iglesia, somos parte de la iglesia, somos edificio de Dios, somos parte de esta columna y baluarte de la verdad, porque somos la iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada que esté contra la iglesia. O más bien, cuando en un mundo parece que todos están contra la iglesia, nosotros debemos tener en claro, la iglesia prevalece. Y hagamos iglesia entre nosotros. Somos partes los unos de los otros. Qué lindo la forma en que comenzó el culto el pastor Javier, preguntando, ¿cómo están? ¿Cómo está la hermana? ¿Cómo está el hermano? ¿Cómo va la salud? Hemos estado orando por esto, seguimos orando por esto. Por esta cosa que estábamos orando, está en esta etapa, sigan orando porque tenemos que seguir avanzando. Hay que ser iglesia, hay que ser parte los unos de los otros. Hay gente, en las que me incluyo, no somos tan sociables. Hagamos el esfuerzo. Tenemos que ser parte de la vida de los demás. Finalmente lo somos porque el Señor nos puso así y nos puso aquí para eso. Así que hagámonos parte. Participemos con el hermano cuando está en dolor, cuando está en alegría. Somos parte de una institución que no caerá. Somos parte de una institución que no caerá. Hoy día hay muchos asustados, si vieron las noticias, asustados por los resultados de las elecciones del día de hoy. Mucho me refiero a los participantes del sistema político, preocupados porque su partido tal vez no alcancen todos los escaños que querían. Hay algunos que creen que incluso van a perder, no van a alcanzar ninguno. Su institución se está cayendo. Nosotros somos parte de una institución que no cae, porque no es una institución humana, es una institución divina, es de Dios. Somos de Dios y estamos para Dios. Así que vivamos y seamos iglesia. Seguimos. Desde entonces, el Señor comenzó a hablar con sus discípulos de una manera diferente. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos lo que era necesario. Ir a Jerusalén, padecer mucho ante los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a recomendarle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira a las cosas de Dios, sino a las de los hombres. Es Pedro, el mismo que antes hizo la gran confesión. No nos perdamos, a veces estamos en un momento de una espiritualidad tan grande al lado del Señor, tomado de la mano, y parece que todo lo que decimos viene de la boca de Dios, y de un momento a otro el Señor nos tiene que decir, quítate de mí, Satanás, porque nos vamos por nuestros propios pensamientos y nuestra propia conveniencia. El Señor ya les estaba diciendo, dice ahí, Él comenzó a hablar con ellos lo que era necesario hacer. Esto es necesario que pase. Y Él quería convencer al Señor de que había una opción mejor. Cuando queremos hacer entender al Señor que hay opciones mejores, estamos perdiendo el tiempo y haciendo el trabajo del diablo. A mí no me gusta pegarle a Pedro porque lo siento que el amigo era impetuoso, pero tenía ganas, quería hacerlo. Los demás no se animaban y él quería andar. Pero a veces por ese mismo ímpetu cometemos este error de no discernir lo que el Señor está diciendo. Si el Señor te está diciendo claramente, esto es lo necesario que tiene que pasar, nuestra respuesta debe ser, Señor, que pase y ahí estaremos. Solo quiero ir tomado de tu mano.
Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Señor, yo tengo mis planes. Niégate a ti mismo. No significa que no tengas planes, no significa que no hagas tu itinerario. Significa que antes de hacer tu itinerario, ponlo en las manos de Dios. Niégate a ti mismo. Tus mayores deseos y anhelos tienen que ir de la mano de Dios. Muchas veces queremos ir para allá, pero el Señor nos pidió ir para acá. Bueno, den la vuelta, vaya para el lado que el Señor quiere. Tomar la cruz no significa sufrir, a veces sí, pero no significa sufrir porque sí. Significa dejar en la mano de Dios lo que quiero ser, y el Señor lo va a encaminar. Y muchas veces, si tus deseos de querer ser alguien para Dios están tomados de la mano de Dios, vas a hacer eso y más. Pero, ¿por qué? Porque el que pierde su vida la va a ganar, pero el que piensa ganarla por sus propios planes la va a perder. ¿Cuántas historias podríamos contar de eso? ¿Cuántas veces tú mismo o tú misma has querido hacer tu propia voluntad y no la de Dios? Y todos tus planes, tus inversiones, tus deseos se han ido al tacho de la basura. ¿Cuántos años te ha costado volver a la senda correcta? ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado yendo por nuestro propio camino? Siendo que un día dijimos, Señor, yo voy a ir de tu mano. Pero cuando nos soltamos de la mano del Señor, comenzamos a ver por nosotros mismos y nos olvidamos que nuestra tarea es tomar la cruz y seguir al Señor. El dolor que haya que tomarlo e ir con la cruz para allá. El dolor que haya que vivirlo. Pero también los deseos naturales y propios, dejarlos atrás. El que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Ya? Pero y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor no es deudor de nadie. No te pide que pierdas todo por nada. El Señor te pide que pierdas lo tuyo por ganar todo. ¿Por qué? Porque el Señor es así. Tiene sus caminos que a veces no entendemos y que a veces son difíciles de entender cada uno. Pero hay confianza y hay certeza en medio de la iglesia que tomados de la mano del Señor, vamos a hacer su voluntad y vamos a poder ganar nuestra vida en lugar de perderla. Hermanos, hay mucho. Hemos pasado por 3 capítulos y hay mucho en lo que detenerse. Pero quedémonos con algunas cositas. Primero, ¿tienes la fe necesaria para avanzar hacia el lugar que el Señor te está indicando? Tómate de la mano del Señor y avanza. Aunque las olas del mar vengan a tu alrededor y te empiezas a hundir, aunque los problemas sean más grandes y empiezan a hundirte, levanta tu mano, el Señor está extendiéndola. Te va a tomar para volver a caminar juntos. No creas que eres el único.
el apóstol Pedro lo pasó, y hay muchos que podríamos decir, cuando me estaba ahogando, el Señor me tomó, me levantó, me removió un poquito la cabeza y me dijo, sigue caminando, avanza. Somos parte de la iglesia, somos la iglesia. ¿Lo vives? ¿Vives la iglesia? ¿Eres parte de la vida de tus hermanos? ¿Estás siendo de bendición para ellos? ¿Utilizas tus dones, tus talentos, tus recursos para el beneficio de los demás? El gran beneficio de la iglesia es que lo que el Señor me dio a mí es para bendecirte a ti. Y lo que te dio a ti, me bendice a mí. Por eso cada uno de nosotros tenemos talentos, recursos y dones diferentes. Porque no son para bendecirnos a nosotros mismos. Es para que el pueblo de Dios crezca y así los santos se perfeccionan. Para eso nos capacitó el Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo que usted hace para la obra, tal vez yo no lo puedo hacer. Y lo que yo hago, tal vez usted no lo puede hacer, pero nos complementamos y crecemos. Tenemos que amarnos unos a otros, vivir juntos unos a otros. Somos la iglesia, la institución que no caerá aunque las puertas del Hades arremetan contra ellas. El Señor está presente, Él es la iglesia, es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo, por lo tanto vivamos de esa manera, somos parte los unos de los otros. Y niéguese a sí mismo. El Señor le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay un requisito. Niéguese a sí mismo. Deje de lado sus planes. Póngalo en las manos de Dios. Y que Él le dé nuevos planes. Se va a sorprender. Muchas veces van a coincidir. ¿Por qué? Porque cuando estamos conectados con el Señor, nuestros planes son de poder hacer cosas que bendigan al Señor y al pueblo de Dios. Pero a veces tenemos tanto miedo a renunciar a lo que queremos y a lo que somos. A veces hay que dejar cosas de lado que no nos damos cuenta que lo único que están haciendo es robarnos tiempo. Robarnos tiempo. Robarnos dedicación. Robarnos de aquello que realmente no es nuestro y es del Señor. Así que niéguese a sí mismo, tome su cruz. Suframos lo que haya que sufrir. Tomemos la carga que haya que tomar, pero avancemos. Sigamos al Señor. Es la única forma de ser discípulo del Señor. Como Él lo explica ahí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígalo. En el camino se le van a ir dando instrucciones. Si fuera un manual, diría, punto 1, niéguese a usted mismo, deje sus planes de lado. Punto 2, tome su cruz, lleve sus propias cargas. Punto 3, siga el camino que el Señor le está marcando. Y es progresivo, porque el punto 4, 5 y 6 se lo va a decir el Señor a usted, no a mí. Tome su cruz, siga al Señor. Muchas gracias, oremos. Gracias Dios por tu palabra. Siempre, siempre actúas a través de ella. Siempre hablas en nuestro corazón y nos pides cambiar. Señor, si alguno de mis hermanos ha escuchado tu voz con claridad, diciendo, tienes que cambiar esto, esta actitud, tienes que seguir confiando en mí, tienes que dejar de lado esto que te está estorbando. Señor, que sea la oportunidad en que lo haga hoy. Señor, sigue hablando a nuestros corazones, utiliza tu espíritu en nosotros y que tu palabra siga marcando el camino que debemos seguir, que seamos cristianos obedientes, que tomemos nuestra cruz y te sigamos. Gracias por amarnos de esa manera y darnos oportunidad tras oportunidad. Te amamos, Señor. En nombre de Jesús lo decimos. Amén.